Bienvenidos muchachos a este video de física. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre descomposición gráfica de vectores. Bueno, se le llama así al hecho de obtener los componentes de un vector, es decir, la proyección sobre los ejes en el plano cartesiano, tanto en el eje X como en el eje de Y. Y esto nos es útil para hacer algunas operaciones como suma y resta de vectores, que es precisamente lo que les voy a explicar a continuación. Para sumar cantidades vectoriales no se hace de forma aritmética como hacemos estas operaciones normalmente, como en las cantidades escalares, como cuando sumamos, por ejemplo, 20 metros más 10 metros son 30 metros. Pero recuerden que los vectores, aparte de una magnitud y de una unidad, también van a tener dirección y sentido. Entonces, por lo tanto, estas operaciones de suma y resta se van a hacer de una forma diferente. En general, para sumar cantidades vectoriales se van a colocar los vectores seguidos uno de otro, considerando siempre su dirección y su sentido. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Tenemos un vector A y un vector B. Se ponen de forma seguida y el vector resultante sería lo que represente la suma de estos dos vectores. Pero si ustedes se fijan, los vectores pueden tener obviamente diferentes direcciones y sentidos. Por lo tanto, es necesario conocer estos métodos para sumar y restar vectores. Existen tres métodos que son los que vamos a estudiar en este video. El primero es el método del triángulo, que es como este que está aquí. Luego está el método del paralelogramo, que sería este. Y el método del polígono. El método del triángulo y del paralelogramo va a ser útil o apropiado de utilizar cuando son dos vectores. El método del polígono es apropiado para sumar más de dos vectores. Entonces, en esta clase vamos a estar sumando tres vectores. Vamos a repasar cada uno de los métodos. El método del triángulo se define así. Dados los vectores A y B, y quiero que observen aquí algo muy importante, que A y B van a tener una flechita en la parte de arriba. Esto significa vector. Si esta A tiene una flechita arriba, significa que A está representando un vector. Entonces, la suma de estos se encuentra trazando el primer vector A y luego se une la cabeza de este con el punto de origen o cola del vector B. El vector resultante R se traza desde la cola de A a la cabeza de B, trazando una línea entre esos dos puntos. Se los voy a explicar para que lo capten mejor. Tenemos dos vectores, el vector A y está el vector B. Dice que vamos a dibujar el vector A y donde está la cabeza del vector A, vamos a poner la cola del vector B. Y el vector resultante o el resultado de nuestra suma va a ser el vector que va a surgir de la cola del vector A a la cabeza del vector B. Entonces, veámoslo con este ejemplo. Utilizando el método del triángulo, efectué las siguientes sumas de vectores. Y tenemos cuatro vectores. Vector A, B, C y D. Y nos piden que sumemos el vector A con el B. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro sistema de coordenadas. Y pues vamos a seguir los pasos que nos mencionaron anteriormente. En primer lugar, vamos a dibujar el vector B. Algo importante, muchachos, aunque ustedes ya aprendieron a representar vectores de forma correcta, teniendo en cuenta el ángulo y la magnitud, en este tipo de ejercicios solamente lo vamos a hacer por tanteo. Solamente vamos a procurar que nuestros vectores tengan la misma dirección y la misma magnitud. Entonces, nos decía anteriormente que, el origen de nuestro vector A va a ser el centro de nuestro sistema de coordenadas. Y nos dice que el vector B, vamos a colocar la cola del vector B
en la cabeza del vector A. Y el vector resultante o el resultado de nuestra suma sería un vector que va a ir desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector B. Entonces, en este caso, este vector de color amarillo nos va a representar nuestro vector resultante. Y eso sería todo. Miremos el siguiente método. Se define así. Se unen ambos vectores A y B, cola con cola, cuidando de no cambiar el módulo, dirección y sentido de ambos vectores. Seguidamente se trazan dos rectas paralelas a ambos vectores. Y la resultante se traza desde el origen de ambos vectores hasta el punto donde se interceptan las rectas paralelas. Voy a darles el ejemplo. Están los mismos vectores y en este caso nos piden sumar B más C. En primer lugar, siempre nuestro sistema de coordenadas. Y nos decía que vamos a dibujar nuestros dos vectores cola con cola. Entonces, vamos a dibujar nuestro vector B, ¿verdad? B. Y vamos a dibujar nuestro vector C. Observen que las dos colas están juntas. El siguiente paso decía que íbamos a trazar rectas paralelas. ¿Y qué significa eso? Nuestro vector B es este. Una recta paralela sería una recta o un vector de la misma magnitud con la misma dirección. Entonces, este es nuestro vector y esta va a ser su recta paralela. ¿Cuál sería la recta paralela del C? Pues sería una línea que va a tener la misma dirección y la misma magnitud. Entonces, una vez que nosotros trazamos las rectas paralelas, nos dice que el vector resultante va a ser un vector que va a ir desde la cola de ambos vectores hasta donde se unen esas dos rectas paralelas. Entonces, en este caso, este sería nuestro vector resultante. En la suma con el método del polígono, se divide así. Dados tres vectores A, B y C, se encuentra colocando la cola de B sobre la cabeza de A y la cola de C sobre la cabeza de B. La resultante se obtiene al unir la cola del primer vector A con la cabeza del tercer vector C. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este es muy parecido al método del triángulo. Entonces, tenemos nuestro sistema de coordenadas. Vamos a dibujar el vector A. Donde está la cabeza del vector A, vamos a dibujar la cola o vamos a comenzar a dibujar el vector B. Y en la cabeza del vector B vamos a poner la cola del vector C. Y nos dice que el vector resultante va a ser a partir de la cola del vector A hasta la cabeza del vector C. Y de esta forma, este sería nuestro vector resultante. Así como podemos sumar, también podemos restar vectores. Su procedimiento es igual a la suma por el método del triángulo o del paralelogramo, solamente que se le cambia el sentido del vector que se desea restar. ¿Y qué es eso de cambiar el sentido? Nosotros tenemos, por ejemplo, este vector A. ¿Cómo le cambiaríamos el sentido? Recuerden que el sentido se lo da la flechita. O sea que este va hacia el noreste. Entonces, al cambiarle el sentido, observen que va hacia abajo, ¿verdad? Va hacia el sur-oeste. Entonces, de esta forma se le cambia el sentido. Y para saber si se le ha cambiado o no el sentido, se va a identificar con este signo menos. Significa que a A se le cambió el sentido y por eso lo vamos a representar como negativo a vector. Y de esa forma se le puede cambiar el sentido a todos los vectores, ¿verdad? La resultante se va a obtener al unir la cola del vector A con la cabeza del tercer vector C. Miremos este ejemplo. Esta es una resta de vectores, vector B menos el vector C.
vamos a dibujar nuestro vector B. Acuérdense que es como el triángulo, ¿verdad? Que donde termina uno vamos a comenzar a hacer el otro. Pero en este caso, como es una resta, le vamos a dibujar el opuesto del C. Entonces, en la suma iría hacia el sureste, pero en este caso le cambiamos la dirección, ¿verdad? Porque es una resta. Y dice que el vector resultante va a ser de la cola del B o del primero hacia la cabeza del segundo vector. Miremos este otro ejemplo. A más C menos B. Entonces vamos a hacer nuestro sistema. Vamos a dibujar A. Como es suma, C solamente lo vamos a dibujar así como está igual. Y menos B. Entonces, como es una resta, le vamos a cambiar el sentido. Entonces, en lugar de apuntar hacia el este, va a apuntar hacia el oeste. Y la resultante va a ser del origen hacia la cabeza del último vector. Ese sería nuestro vector resultante. Para efectos de su tarea, muchachos, ustedes pueden utilizar el método que ustedes deseen para realizar sus ejercicios de tarea. Bueno, y eso es todo. Gracias por la atención. Espero que el video les sea de ayuda para resolver.